Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a tratar, digamos que todo el tema de Supere la barrera del no, es un libro de Chris Voss. Y Juan Camilo es empresario. Cuéntanos en qué rama te mueves, Juan Camilo. Bueno, yo soy ingeniero ambiental de profesión, pero trabajo con la importación de llantas y lubricantes. Perfecto. Bueno, recordemos que este libro, digamos que busca que comprendamos que los humanos no somos racionales, sino tomamos las emociones desde, digamos que los conflictos y todas nuestras decisiones desde la emoción. No siempre usamos la lógica para justificar todo y ahí es que pues nace, digamos que este libro, aunque tiene un contexto, digamos que bastante diferente, que es todo lo del FBI y su mundo, pero pues nos ayuda, digamos que a comprender también muchas cosas del día a día. Por eso es que quisimos hacer esta entrevista a Juan Camilo, porque nos da esa perspectiva desde un mundo, digamos que mucho más aterrizado, mucho más real. Bueno, y ya basándonos en las preguntas que te vamos a hacer, quisiera saber cuándo escuchaste por primera vez sobre Chris Voss y Never Split the Difference. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Bueno, cuando escuché el libro realmente fue que me explicaron básicamente que trataba de una persona que había trabajado con el FBI y tenía un método de interrogación muy especial y muy puntual. Ok, pero ¿por qué llegó a ti? Digamos que siendo de un mundo tan diferente. No, una persona que trabajaba con un ramo de la fiscalía me dijo que era un muy buen libro y que, digamos, para el tipo de relacionamientos que yo genero en el día a día, me serviría mucho. Ok. Bueno, entonces, pues sí, como tú dices, el libro viene del FBI, de las negociaciones con secuestradores. ¿Por qué crees que resonó tanto fuera de este contexto? ¿Qué tiene este método que hace que sea tan transferible a varios ámbitos? Bueno, porque básicamente Chris Voss, digamos, si aplicó ese tipo de contexto con personas que tienen una mentalidad tan férrea y que tienen unos momentos de vida tan fuertes y pudo obtener resultados, pues con personas del día a día puede ser mucho más sencillo. Un momento de negociar con una Más persona del día a beneficioso día, también. sí, correcto. Entonces puede con otros comerciantes, con otras personas, a nivel psicológico, puede ser mucho más factible obtener los resultados que uno quiere. Ok, perfecto. Vos nos habla del mirroring, del etiquetado emocional y de las preguntas calibradas, pero también menciona un concepto muy interesante que es el labeling. Digamos que le vas a explicar esto a una persona que nunca haya leído el libro. Cómo se lo explicas en 30 segundos? No, básicamente el labeling es verbalizar lo que uno está evidenciando en la persona. Entonces es poder poner en contexto que uno es consciente de lo que ve en esa persona, De las emociones. de las emociones que es. Ok. Bueno, ¿y cuál de estas tres técnicas, mirroring, labeling, preguntas calibradas, te parece más difícil de enseñarle a otra persona y por qué? Uy, yo pensaría que las preguntas calibradas, porque son preguntas abiertas y el problema no es hacer la pregunta, sino entender cuándo se debe hacer ese tipo de preguntas y explicarle a otra persona que identifique ese momento es demasiado complicado porque no todos tenemos la misma visión ante ciertos aspectos de la vida de otras personas. Claro. Bueno, hablemos un poquito de digamos que otro aspecto, del salto a lo digital, de todo este mundo digital. ¿Has visto o vivido una situación donde alguien aplicara estas técnicas en un entorno virtual, ya sea Zoom, email, WhatsApp, no sé, todo este tipo de reuniones que tú debes tener frecuentemente? ¿Has visto donde la aplicara y que funcionara o fallara? Sí, claro. ¿Cómo? Digamos que nosotros hacemos unas entrevistas a las personas que van a entrar al equipo de trabajo por Teams. Y una de las personas, de los psicólogos que se encarga de hacer estas entrevistas de nuestro equipo de trabajo, tiene estos conceptos súper claros, donde trata de leer de cierta manera y con ciertas preguntas genera unos filtros hacia las personas que vamos a contratar. Ok, y crees que funciona, es una muy buena estrategia. Sí, claramente como cualquier método no es 100% exacto ni nos va a dar la razón de ser de una persona en nuestra empresa, pero sí es muy funcional. Ok, bueno, en una negociación presencial, el 50% del mensaje es lenguaje corporal. En Zoom, esa información se distorsiona o desaparece totalmente. Como academia, ¿qué pierde realmente un negociador cuando se va a la pantalla? Lo que pasa es que sí se complica mucho
el tema kinésico, o sea, toda la comunicación no verbal que nos puede presentar otro ser humano. Entonces, al estar detrás de una pantalla y no poder evidenciar, por ejemplo, los movimientos que generan con las manos, con los pies, esos son ciertos aspectos que no podemos llegar a evaluar, no sabemos el nivel de nerviosismo, no se pueden evaluar ciertas cosas, entonces sí se pierde mucho al hacerlo a través de una pantalla. O sea, es mucho más difícil de, digamos, leer a otra persona. Sí, claro, como, o sea, básicamente, kinésicamente, si tú no puedes mirar a una persona, si no le puedes identificar kinésicamente cómo es su comportamiento, todo se vuelve mucho más complicado. Claro. Bueno, y aquí tengo una pregunta un poco incómoda. ¿Alguna técnica de estas de voz, en su opinión, simplemente no funcionaría en lo digital? Pues yo creo que el mirroring, porque también la técnica de él trata de aplicar una técnica en este aspecto, donde digamos que las últimas palabras de lo que está diciendo la persona se las hace contextualizar de una manera un poco más fuerte, y tratar de hacer eso con una persona en algo digital es que se pueden presentar muchos errores. Muchas personas a veces dicen, como no las tiene uno de frente, no te escuché bien, me falló la señal, bla, 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 mientras tratan de repensar las preguntas. Entonces ahí ya, digamos que a uno cuando está tratando de contratar, le hacen cambiar ya todo el contexto de la pregunta y ya se pierde ese flujo que uno debe tener con la persona para entrevistarlo. O sea, el mirroring. El mirroring me parece que es lo más difícil a nivel digital. Ok, bueno, este método viene de una cultura muy anglosajona, muy directa. En Latinoamérica y en Asia, donde el conflicto se evita, la emoción no se nombra en público, no se hace todo muy evidente, el labeling puede volverse un error cultural, un arma que se vuelve contra uno. ¿Qué piensas de eso? Sí, claro, lo que pasa es que de pronto aquí en Latinoamérica culturalmente nosotros no estamos preparados para que otra persona nos hable de nuestras emociones. Entonces, de pronto en Estados Unidos, Reino Unido, ellos tienen una cultura de no tomarse tan a pecho la forma o lo que dice otra persona como lo hacemos los latinoamericanos. Somos muy folclóricos en ciertos aspectos, pero ya cuando es a nivel sentimental y emocional, pues no estamos tan preparados para eso. Entonces simplemente digamos, sí, en ese aspecto es muy complicado. Ok. Bueno, si tuviéramos que rediseñar este método, digamos que nos vamos a meter al libro y rediseñar este método para un equipo que trabaja 100% remoto, solo emails, videollamadas, Teams, ¿qué cambiarías primero y qué conservarías intacto? Y es que es demasiado complicado porque una negociación a nivel digital, o sea, este método está hecho para uno poder aplicar ciertas técnicas teniendo a la persona de frente o al menos con una cámara, pero digamos ya por correo electrónico, mensajes de texto. Lo que pasa es que ahorita hay una ayuda tecnológica muy grande con el tema de las inteligencias artificiales y demás, que una persona puede preparar las preguntas con una inteligencia artificial. Entonces, cambiar el método como tal me parece, la verdad, muy complicado. De pronto el tema del mirroring, pero igual uno siempre va a buscar hacer preguntas abiertas, por ejemplo, porque no siempre yo voy a querer que alguien me responda sí o no, sino el cómo o el cuándo o el qué. Un poquito más. Sí, entonces digamos ahí ya se hace un proceso consultivo. Ya un equipo de trabajo le daría una adhesión de un proceso de venta consultiva, por ejemplo, pero sin cambiar todo este método de primera mano, realmente me parece. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por esta entrevista. Y como última pregunta para cerrar, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si alguien de tu equipo, tú dices que, no sé, psicólogos o contratistas, bueno, tuviera que negociar, una negociación muy importante para tu negocio, por correo, solo por correo electrónico, ¿cuál sería el único consejo que tú le darías, digamos que de voz, de Chris Voss, para que lo aplique en esta negociación? Yo creo que lo que más hemos aplicado en la empresa es el labeling, porque hemos tenido negociaciones con personas, por ejemplo, de China, de Tailandia, donde hay varios aspectos. Digamos que al no tener uno el tono de voz, el comportamiento,
o el modelo kinésico que tiene la persona, pues tratamos de generar una propuesta comercial muy clara, muy explícita, donde le vamos a, aparte de presentar todo lo que tenemos como productos, ir validando con el cliente o ir preguntándole al cliente más o menos qué le parece, qué tal esto, qué tal lo otro. Y cuando ellos nos ¿Cuáles envían son sus prioridades? Todo ese ajá, tipo de o cosas. qué les interesa o qué definitivamente no les llama la atención, más allá de precios y demás, que eso pues siempre va a estar en una Claro, ¿qué más negociación. valoran en esta negociación? Correcto. Digamos que el equipo de trabajo sabe y tiene súper claro que deben hacer ciertas preguntas. Cuando nos responden esos correos o cuando nos responden, porque puede ser también nos ha pasado por WhatsApp, por ejemplo, o por Teams, que nos escriben, generamos la traducción porque a veces hay cosas que se nos salen del idioma y ahí el equipo sabe que debe preguntarle como, por ejemplo, entiendo que estás preocupado por esto o entiendo que quieres indagar un poco más de esto y ellos de pronto no lo han dicho así, pero dicen, oiga, sí, quiero averiguar más con el respecto, o oiga, sí, no lo había visto de esa manera, pero sí es una preocupación, y ahí de a poquitos con el labeling Van vamos, aterrizando sí, más los vamos intereses del empezando a perfilar mejor al cliente. Claro. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias porque pues es un trabajo universitario y estás aportando también a que todos crezcamos. No, y a ustedes por tenerme en cuenta, muchísimas gracias. Chris Voss fue un negociador internacional del FBI y participó en situaciones de crisis y alta presión. Gracias a esa experiencia escribió Supere la barrera del no, un libro que propone una visión distinta de la negociación. Tradicionalmente pensamos que negociar consiste en convencer, argumentar y defender una posición. Sin embargo, Voss sostiene que las personas no toman decisiones únicamente desde la razón. Las emociones, las preocupaciones y la percepción influyen profundamente en cualquier conversación. Por eso su método se basa en 3 pilares fundamentales: empatía, táctica, escucha activa y comprensión emocional. En pocas palabras, para Voss, negociar no es derrotar al otro, sino comprenderlo para construir acuerdos. Negociar hace parte de nuestra vida cotidiana. Negociamos acuerdos, proyectos y decisiones personales, pero hoy muchas de estas conversaciones ya no ocurren cara a cara. Zoom, correos y mensajes han cambiado la manera en cómo nos comunicamos y también la forma en cómo negociamos. ¿Negociamos igual detrás de una pantalla? Esta pregunta nos lleva a Chris Voss, ex negociador del FBI y autor del libro Supere la barrera del no. Sus técnicas revolucionaron la negociación al proponer algo inesperado. Las emociones pueden ser tan importantes como la lógica, pero ¿siguen funcionando estas estrategias en la era digital? Sí, gracias a todos por aceptar esta reunión. Somos un emprendimiento universitario y creemos que una alianza puede beneficiar a ambas partes. Nos interesa escuchar sus opiniones y resolver cualquier inquietud. Gracias por la invitación. Revisamos la propuesta y la evaluamos y encontramos datos e ideas muy interesantes. Sin embargo, queremos ser sinceros. Tenemos varias dudas relacionadas con el presupuesto y con el riesgo. Lo entendemos completamente. Sabemos que una alianza requiere confianza y seguridad. Exacto. En experiencias anteriores asumimos inversiones que nos dieron resultados y eso nos obliga, obviamente, a ser más cautelosos. Nos preocupa invertir sin tener claro cuál va a ser el retorno. ¿Sin tener certeza del retorno? Sí. Nos interesa la propuesta, pero no queremos repetir errores pasados. No queremos equivocarnos nuevamente. Parece que existe preocupación por asumir un riesgo demasiado alto. Sí, exacto. Nos preocupa tomar una decisión equivocada. Es completamente válido querer seguridad antes de comprometer recursos. Esta segunda estrategia se conoce como ABRF. Aún no estamos completamente convencidos. Entiendo. Entonces, ¿sería una mala idea revisar una alternativa diferente? No, podríamos revisarla. Perfecto. Nos gustaría entender qué condiciones le daría mayor tranquilidad. Quizás revisar algunos costos y también tiempos. Creo
Creo que hubo un malentendido. No era eso lo que quería decir. Valoramos mucho sus preocupaciones. Para nosotros la prioridad no es imponer condiciones, sino construir un acuerdo que funcione para ambos. Estamos dispuestos a revisar alternativas y ajustar la propuesta. Debo reconocer que esta conversación nos dio mayor claridad. Creo que podríamos continuar negociando. Nos alegra escuchar eso. Esperamos seguir construyendo esta alianza.